Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Noble Príncipe de Paz. Si hay una palabra, un concepto que está arraigado a lo que Dios es precisamente la palabra paz. Y en hebreo, Shalom. Tanto es así que cuando Isaías profetizó la venida del Mesías, dijo que uno de los nombres por el cual se le conocería es Príncipe de Paz. Isaías 9:6. De igual manera, cuando un coro de ángeles anunció el nacimiento de Jesús, la alabanza que cantaron decía: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. En otras palabras, de la misma manera que en las alturas se glorifica a Dios constantemente, así también es el propósito de Dios traer paz a todos los hombres que habitan en la tierra. En adición a esto, cuando Jesús presentó los principios de su reino en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Con esto Jesús estaba definiendo que ser un hijo de Dios significa ser un hacedor de la paz. Y finalmente, cuando Jesús le va a contar a sus discípulos de su partida, Él les comienza diciendo: la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, por lo tanto no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Juan 14:27. Como acabamos de ver, en su nombre o en su carácter, Jesús es paz. El anuncio de su nacimiento conlleva a traer la paz a todos los hombres. Los hijos de Dios son conocidos por ser hacedores de paz, y el regalo que Jesús nos dejó para disipar el temor es precisamente la paz. ¿Pero qué paz? ¿Cómo funciona y en qué consiste? Son algunas de las preguntas que vamos a estar viendo hoy, así que comencemos. Es interesante que Isaías 9:1 comienza con una promesa para aquellos que viven sin paz en su corazón. Y dice: no habrá más oscuridad para los que ahora andan o están en aflicción. Ahora, si queremos ver qué significa estar en aflicción o angustia, tenemos que leer los versos anteriores que dicen: ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados en una oscuridad total. Dice Isaías 8:21 al 22. Hay tres cosas que quiero destacar de estos versos. Número 1, recordemos que el pueblo estaría saliendo de una destrucción terrible en manos del rey de Asiria, como consecuencia de sus malas decisiones y el rechazo de la protección de Dios. Número 2, Isaías relaciona la angustia, la aflicción, el descontento, el hambre y la ira con ser lanzados o vivir en una oscuridad total. Y número 3, Dios estaba asegurando que después de la aflicción, de la desolación, o que después de haber sido arrojados a la oscuridad total, dejarían de estar en tinieblas, o lo que es lo mismo, vendría la luz. Es por eso que Isaías 9:2 continúa diciendo: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Por qué destaco esto? Porque entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay un lapso de más de 400 años que se conoce como el período intertestamentario, y que a su vez se conoce como el silencio de Dios en la historia, porque en todo ese tiempo no se levantó una voz profética en el pueblo de Dios. Sin tener un profeta, la gente comenzó a dividirse en partidos y grupos, cada uno de ellos adjudicándose el derecho de interpretar las escrituras y dirigir al pueblo. Entre esos grupos disminuyó el verdadero entendimiento del carácter de Dios, dando paso a un largo periodo de confusión y oscuridad. En el libro El deseado de toda la gente, página 13, se describe esto de la siguiente manera: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Esto fue la primera venida de Jesús para el mundo, el nacimiento del sol de justicia. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, tanto el cielo como la tierra experimentaron la mayor luz o la mayor revelación del carácter de Dios que alguna vez se haya visto desde la eternidad hasta ese momento.
Ningún ser creado, ni aún el mismo Lucifer, que era el ángel que más cerca estuvo de Dios y que más revelación tenía de Dios, había visto tanta luz sobre el carácter de Dios como la que fue presentada en el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. El carácter de Dios, tal cual fue revelado en la persona de Jesús, era el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, según lo dice Pablo en Colosenses 1:26. Y es que este misterio había estado oculto, reservado, precisamente para disipar las tinieblas sobre el carácter de Dios que el pecado podía levantar en el universo si algún día nacía en el corazón de alguna criatura. La escritora Elena White escribe al respecto: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada desde la caída de Adán. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Y continúa diciendo: al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En otras palabras, la manera de extinguir la oscuridad es trayendo luz. Y mientras más oscuridad, mucha más luz es necesaria. Como dice Romanos 5:20, cuando más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Es por eso que la manera de traer paz al universo y eliminar el pecado para siempre no es por medio de la condenación del pecador y de su muerte, sino incrementando la luz o la revelación del carácter de Dios. Y yo te pregunto, lee Isaías 9 del 3 al 5. Si todo esto fue dicho en el contexto de la venida de Jesús, entonces, ¿en qué momento de su primera venida se cumplieron estas cosas? Lee Juan 1 del 9 al 11. ¿Será que en la primera venida de Jesús se cumplió parcialmente la profecía de Isaías y todavía queda un cumplimiento completo para su segunda venida? Compara Isaías 8, 21 al 22 con Mateo 8, 12, 22 al 13 y 25 al 30. ¿Qué tienen en común estos textos? ¿Para qué estas personas son echadas en la oscuridad o en las tinieblas? Recuerda cómo comienza Isaías 9.1. Según Isaías 9.2, ¿qué pasa con el pueblo que anda en tinieblas y que mora en sombra de muerte? Lee Juan 1.5. ¿Qué tiene más poder, la luz o las tinieblas? ¿Quién vence a quién? ¿Las tinieblas a la luz o la luz a las tinieblas? ¿Qué crees que Dios quiere decirnos con esto? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. Todo lo descrito en Isaías 9, del 1 al 5, es el resultado de lo dicho en el verso 6. Es por eso que comienza con la palabra ¿por qué? Y es precisamente porque Jesús vino que la oscuridad no venció, que la luz brilló, que la angustia o la aflicción se acabó, que la gente se alegró y se multiplicó, que el yugo del pecado se quebrantó y que la falsa interpretación del carácter de Dios se desvaneció. Es por eso que Pablo dijo en 2 de Corintios 1:20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. En otras palabras, cada vez que una persona dice amén en medio de la aflicción y de la angustia, en medio de las tinieblas que están rodeando toda su familia, o en medio del pecado que lo está esclavizando, está glorificando a Dios porque no está viviendo por vista o por las circunstancias que lo rodean, sino solamente por fe, que en Cristo todo ya fue hecho y que todas las promesas de Dios ya son cumplidas. Por otra parte, Dios es específico en revelarle a Isaías los nombres por los cuales llamarían al Mesías. Y yo te pregunto, ¿cuándo aparece en los evangelios que llamaran a Jesús admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno o príncipe de paz? No sé si tú lo has encontrado, pero por lo menos en mi Biblia nunca aparece que a Jesús se le llamaron o lo conocieron por al menos uno solo de estos nombres. ¿Y entonces qué? ¿Se equivocó Dios al darle estos nombres a Isaías? Por supuesto que no. Solo que estos nombres o títulos determinaban más bien la misión y el propósito de Jesús en la tierra y no un nombre por el cual sería llamado. Por ejemplo, si tomamos la palabra admirable como referencia, podemos notar que todo lo que pasó alrededor de Jesús, todo lo que hizo, hace o involucra a Jesús es admirable, extraordinario, asombroso o extremadamente maravilloso.
Así fue en la creación, así es su perdón, la manera en que nos redimió, cómo nos reconcilió con el Padre. Así es también su gracia, su salvación. Así fue su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección, y así será también en su segunda venida. Y es que si te das cuenta, lo admirable de Jesús no estaba ni en su belleza, ni en su gloria, ni en su realeza, ni en su ropa, ni en nada externo que él poseía o posee actualmente, sino en su esencia, en su carácter, en lo que él es. Es por eso que si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que la idea de un Dios vengativo y celoso que viene a juzgar, condenar y destruir al pecador no tiene absolutamente nada de admirable, de magnífico, de encantador, de asombroso o de extremadamente maravilloso, porque ese no es Dios. Y lo mismo pasa si analizamos el nombre de consejero para Jesús. Consejero en hebreo es Yaatz, y es la persona que asesora, que aconseja, que da propósito, que idea, que planifica y que nos muestra la verdad de todas las cosas. No por gusto Jesús se llamó a sí mismo la verdad, Juan 14:6, y Juan mismo lo presenta como el exégeta del Padre, el único que puede darnos a conocer a Dios, porque nadie más es Dios ni ha habitado con Dios, sino solamente el Hijo. Juan 1:18. Jesús demostró ser también el Dios fuerte y poderoso para destruir el pecado en la vida de los pecadores sin dañar o lastimar al pecador. La fuerza de Jesús es muy diferente a la fuerza de Samson, porque su fuerza no radica en destruir al hombre, sino en salvarlo. Jesús es fuerte en perdón, gracia, misericordia y amor. Ese es el poder de Dios que transforma al pecador mientras deshace su pecado. Jesús también es llamado Padre Eterno, porque nunca nadie exaltó el amor del Padre hacia los pecadores como lo hizo Él. Jesús es Padre Eterno, porque manifestó su carácter, que su carácter es la misma imagen de su sustancia y aseguró que todo el que lo ha visto a Él, ha visto también al Padre. Juan 14:9. Y yo te pregunto, ¿en qué historias de la vida de Jesús puedes encontrar manifestados estos nombres? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno o príncipe de paz. ¿Cuántas veces Jesús hizo cosas admirables? ¿Cuántas veces actuó como consejero? ¿Cuántas veces manifestó en qué consistía su poder? ¿Cuántas veces glorificó o comparó sus obras, sus palabras o su voluntad con la de su Padre? ¿Ahora entiendes lo que Pablo quiso decir en 1 de Tesalonicenses 5:18? Como dije en la introducción, si hay una palabra, un concepto que está arraigado a lo que Dios es precisamente la palabra paz, que en hebreo es shalom. Ahora, hay muchas cosas interesantes sobre lo que encierra la palabra shalom, pero de todas estas cosas, la menos importante y a la vez la definición más común es la ausencia de conflicto o guerra. Cada vez que el hombre hace decretos de paz o establece leyes y tratados para establecer la paz mundial, simplemente está queriendo lograr un imposible, porque la ausencia de conflictos o guerras en el mundo solo se podrá lograr cuando el corazón humano deje de estar en conflicto o en guerra internamente. La raíz de shalom es la palabra shalom, que implica una seguridad mental y física, y significa estar completo, terminado, sano y leso. Shalom es integridad, solidez, bienestar, salud, prosperidad, tranquilidad, alegría y definitivamente paz. Es por eso que cuando Dios dice por medio de Isaías que Jesús sería conocido como príncipe de paz o Shar Shalom, estaba diciendo que había nacido aquel que nos haría completo tanto física como mentalmente. El único que podía comenzar y terminar en nosotros su obra de transformación. Aquel que traería al mundo bienestar, sanidad, tranquilidad, prosperidad, alegría y paz. Que Jesús sea el príncipe de paz implica que los principios de su reino están de acuerdo con lo que Él es. Es por eso que una de las bienaventuranzas de su reino es precisamente bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto es súper importante, porque si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, no salimos a hacer guerra con nadie. A nosotros nos pueden hacer la guerra cuantas veces quieran, pero sepan que de nosotros nunca recibirán guerra, lucha o algún tipo de pelea. Por otra parte, esto también quiere decir que todo aquel que batalla, pelea y le declara la guerra a otra persona, ya sea por sus pecados, por sus ideas o por sus creencias o por cualquier otra cosa, está testificando que no es hijo de Dios ni proviene de Dios, porque Dios es pacificador. ¿Pero qué significa ser pacificador? Hay dos maneras
de crear la paz. Número 1, siendo el más grande, el más poderoso, el que tiene todos los recursos y potestad, el que da las órdenes e impone la paz porque nadie se atreve a pelear contra él. Y número 2, siendo el más pequeño, el más humilde, el que más ama, el que más perdona, el que más gracia extiende cuando el pecado abunda, el que, aunque le hagan la guerra, lo golpeen y lo maten, nunca arrancarán de él una expresión de odio o venganza, sino solamente amor. Y yo te pregunto, ¿cuál de estas dos es Jesús? Lamentablemente, el cristianismo ha enseñado por muchos años que Jesús es la definición número 1, porque asumimos que como Jesús en su segunda venida vendrá con todo el poder y con toda la autoridad de Rey del Universo, entonces impondrá la paz destruyendo a sus enemigos. Sin embargo, en el mismo Sermón del Monte, Jesús dejó bien claro que su manera de hacer la paz es como lo expresa la segunda definición. Porque en solo unos versos más adelante, Jesús dijo, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5 del 43 al 45. Nota que tanto los pacificadores como los que aman, perdonan, hacen el bien y oran por sus enemigos son aquellos que son llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que la manera en que Dios hace la paz no es destruyendo a sus enemigos, sino amándolos, perdonándolos, haciéndoles el bien en todo momento e intercediendo por ellos. Y si te quedan dudas de esto, simplemente mira la cruz. Porque fue en ese madero donde Cristo hizo la paz con todos sus enemigos, incluyéndote a ti. Y yo te pregunto, lee Efesios 2 del 14 al 18. ¿Cómo es que Dios hace la paz con sus enemigos? ¿Cuáles son los dos pueblos que hizo uno? ¿Cuántos pueblos hay en este mundo según la Biblia? ¿Qué es lo que derribó Cristo en la cruz? ¿Uno de los dos pueblos o el muro que causaba la división entre ellos? ¿Cuál es ese muro? ¿Qué fue lo que abolió o anuló Jesús en la cruz que trajo la unidad y la paz? El nuevo hombre o la nueva humanidad que Jesús crea en sí mismo es de uno de los pueblos o de los dos pueblos. ¿A cuántos de los dos pueblos Jesús reconcilia en la cruz para que sean un solo cuerpo? ¿A un pueblo o a los dos? ¿Hay alguno que sea excluido y otro que sea aceptado o los dos son aceptados y ninguno es excluido? ¿Cuántos de los dos pueblos tienen acceso al Padre por medio del mismo Espíritu? ¿Qué te dice esto de Dios? ¿Y qué te dice de tu misión como pacificador? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de un concepto que Isaías repite a menudo en sus escritos y que muchos lo conocen como la mano castigadora de Dios. Y es que si leemos los capítulos 9 y 10 de Isaías, vamos a notar que durante el proceso de interacción de Dios con los rebeldes de su pueblo, hay una frase que constantemente se repite y esta es: a pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Esto lo encontramos en Isaías 9, 12, 17, 21 y 10, 4. Sin embargo, la primera vez que Isaías menciona esta frase es en el capítulo 5, verso 25 y dice: por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Extendió contra él su mano y lo hirió. Los montes se estremecieron y sus cadáveres fueron como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no ha cesado su furor y su mano todavía está extendida. Claramente, en la mente de Isaías y del pueblo de Israel, cada vez que Dios extendía su mano era una señal de castigo. Dios extendía su mano para castigar y herir a sus enemigos. Ahora, hay algo interesante dentro del mismo contexto del capítulo 10, y es que una vez que Dios termina de extender su mano, porque según Isaías en el verso 12, ya Dios había terminado su obra de destrucción y castigo, entonces Isaías dice lo siguiente: acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que verdaderamente se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Y yo te pregunto, ¿acaso Isaías no ha estado diciendo todo este tiempo que fue Dios el que los hirió al extender su mano contra ellos? ¿Por qué Isaías en este verso presenta a dos personas diferentes? Al que los hirió, sobre el cual nunca más pondrán su confianza, y el Señor, en quien sí pondrá su confianza. ¿Será que este remanente sabrá
que no es el Señor el que los hiere, sino otra persona. Es curioso que cuando vamos al libro de Job, el cual es precisamente el único libro de la Biblia que nos muestra las realidades tal y como son, encontramos referencias a la mano extendida de Dios. Y tan solo con leer los 2 primeros capítulos nos damos cuenta de que hay un ser que constantemente incita a Dios para que extienda su mano para herir, pero Dios nunca lo hace. En Job 1:11 Satanás le dice a Dios: pero extiende tu mano y toca todo lo que Job posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y una vez más en Job 2:5 Satanás repite: pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero lo más interesante es la respuesta de Dios en el siguiente verso cuando le dice: Él, refiriéndose a Job, está en tu mano, pero guarda su vida. En otras palabras, Satanás siempre ha querido que Dios extienda su mano para hacernos daño, porque de esa manera su acusación de que Dios es severo e inexorable se hace una realidad. Sin embargo, Dios nunca ha extendido su mano para herir a ninguna de sus criaturas, ni siquiera al mismo Satanás. Es por eso que Satanás no tiene otra opción que hacer honor a su título de padre de mentira y hacernos creer que Dios siempre extiende su mano en nuestra contra cuando lo desobedecemos. Pero ¿saben qué? Dios en su amor no permitió que viviéramos en la oscuridad o la mentira sobre su carácter para siempre, y por eso envió a su Hijo. Y cuando leemos los evangelios podemos ver que Jesús extendió su mano en varias ocasiones y siempre fue para salvar, redimir y sanar. Cuando Pedro se estaba hundiendo por su falta de fe, Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra ocasión, cuando un leproso vino a Jesús para pedirle que si él quería podía limpiarlo, Marcos 1:41 dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. De igual manera, cuando un demonio dejó a un muchacho como muerto tirado en el suelo, Marcos 9:27 dice: pero Jesús, tomándolo de la mano, o lo que es lo mismo, extendió su mano para tomarlo, lo enderezó y se levantó. Y finalmente, cuando apresaron a Pedro y Juan por hacer milagros y hablar en el nombre de Jesús y los amenazaron para que no hablaran más y luego los sueltan, dice el relato que corren a donde estaban sus hermanos y todos juntos claman a Dios diciendo: extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Hechos 4:30. ¿Sabes por qué los apóstoles le pedían a Dios que extendiera su mano? Porque ellos habían caminado con Jesús y sabían que Jesús y el Padre son uno. Y que cuando Jesús extendía su mano había sanidad, milagros y prodigios en favor de los pecadores. En tus manos está por medio de quién vas a entender el concepto de la mano extendida de Dios. Si por medio de Isaías y del pueblo de Israel, o si por medio de Jesús, quien es el único que conoce cabalmente a Dios, porque Él es Dios. Hemos llegado al final del estudio de hoy y por mi parte les puedo decir que cada vez que contemplo y miro a Dios por medio de Jesús, mucho más su Espíritu confirma en mi corazón que Dios es bueno y bueno siempre. Hoy tú y yo podemos entender que si Adán y Eva no murieron al comer del fruto, que si el pecado no ha logrado ejecutar en su plenitud su obra de muerte, que si Jesús vino para mostrarnos al Padre y que si la gracia y el perdón de Dios nos cubre a todos, es precisamente porque la mano de Dios todavía está extendida y seguirá extendida hasta completar su obra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.